si tienen alguna inquietud previa al inicio de este tema, este es el tema central, toral, del curso en general. Quiero que estén muy bien preparados. Además, a partir de hoy, en cada clase vamos a estar haciendo un trabajo que se va a enviar por Classroom y que, pues obviamente van a poder enviar solo quienes estén recibiendo la clase. Así es que para hacer este trabajo ustedes deben venir preparados con papel y lápiz, o si están trabajando con computadora, pues con su computadora. Y vamos a estar primero dando una pequeña explicación teórica, luego las dudas que ustedes puedan plantearme, y finalmente ya la aplicación de esto a través de uno de los procesos de su trabajo. Micaela, si quiere, apaga su micrófono para que no se ponga en evidencia, no vaya a ser. Disculpe, licenciado. ¿Qué pasó? Muy bien. Como les he comentado, el capítulo del cual me siento más orgulloso de haber escrito es este, que se llama Redacción Generativa, porque me ha rendido frutos en todos los niveles universitarios y preuniversitarios en donde lo he aplicado, y realmente funciona muy bien. Si ustedes tienen la paciencia de seguirlo, primero de comprenderlo y después de seguirlo, se darán cuenta que es un instrumento, es una herramienta muy valiosa para su desarrollo. Y es que este capítulo conjuga dos órbitas de nuestro desarrollo intelectual. Primero incentiva el desarrollo de nuestro hemisferio derecho, el hemisferio de la creatividad, el hemisferio del desarrollo estético, artístico, y por otro lado también el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la lógica, de la argumentación, etcétera. Entonces, más que ver ustedes una técnica de redacción, lo cual es en su esencia, van a enfrentarse con un método que de alguna manera pretende desarrollar su sentido lógico. Me imagino que ustedes lo saben, y si no lo saben, pues se los cuento. Cualquier carrera universitaria tiene un carácter científico, incluso las carreras artísticas propiamente. Es decir, la formación universitaria es en sí una formación racional, científica, lógica. Y en ese sentido, nosotros estamos como en desventaja, puesto que hay un sistema educativo que se empeña en atrofiarnos la razón. Precisamente el sistema está diseñado para que seamos sumisos, y la sumisión es un elemento de antirrazón. La obediencia ciega, el seguir una disciplina solo por temor al castigo, todos esos son aspectos que atrofian nuestra capacidad racional, nuestra capacidad lógica. Entonces, cuando nos enfrentamos con contenidos como este, generalmente pensamos ingenuamente, de una forma ingenua, que tal vez los contenidos son los que están mal, porque nosotros asumimos que estamos bien. Casi nadie asume los vacíos de formación que le ha dejado su desarrollo académico. Y de ahí viene lo que a veces resulta un poquito complejo, resulta un poquito difícil de asimilar.
Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla, aunque sé de antemano que lleva implícitos no solo aprendizajes, conocimientos muy concretos, sino solo transformación de nuestras estructuras mentales. Y eso es en donde más se complica el asunto. Primero quiero comentarles que redactar significa poner en orden. Redactare, reordenar. Eso es de acuerdo con su origen latino, ¿verdad? Nuestro idioma se deriva del idioma latino. Muy bien. Por supuesto, si se va a poner en orden algo es porque algo existe, aunque sea de forma desordenada. Y lo que hace la redacción es organizarlo. Y ya desde ahí, al hablar de poner en orden, se está hablando de un concepto lógico. Es decir, vamos a desarrollar un tema de forma organizada, de forma lógica. Entonces, ese es nuestro primer encuentro con la redacción. Como les digo, en el sistema educativo, los profesores de lenguaje, de comunicación, hemos cometido el pecado de transmitirles la idea que redactar es desarrollar una serie de técnicas lingüísticas generalmente. Y por eso ha fracasado. ¿Cuántos de ustedes han sido torturados memorizándose las reglas ortográficas? Se han memorizado para qué se usa la coma, para qué se usa el punto, para qué se usa, etcétera. Y estoy seguro que ustedes son conscientes de que tienen una mala ortografía, normalmente llegan a la universidad con una ortografía, y que llegan sin saber escribir. Y por supuesto ustedes dicen, eso no me sirve. Y posiblemente no les sirva si ustedes se dedican a una actividad concreta, digamos, a un oficio, cualquier oficio. Pero ustedes decidieron, optaron por una profesión. Y si optaron por una profesión, que en este caso es la de las leyes, ustedes tienen que estar conscientes de que sí es indispensable escribir y escribir bien. Entonces, cuando se habla de, imagínense ustedes un acta notarial desordenada, no va a surtir un efecto, o el efecto que ustedes esperan. Además, ustedes, recuérdense, es un poquito feo recordárselos, pero eligieron una carrera en donde hay 13,000 desempleados, es decir, hay 13,000 profesionales del derecho que no consiguen chance en derecho. Consiguen chance en McDonald's, en cualquier otro lado, en los call centers, pero no para aplicar su carrera. Puede sonar un poco cruel de mi parte decírselos, pero en realidad lo que quiero es que ustedes comprendan una situación. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes, como inteligentes que son, saben que Barcelona es el mejor equipo del mundo, ¿verdad? Eso... Así es, Lick. Afirmativo. Exacto, muy bien. Con dos dedos lo sabe. Como debe de ser. Bueno, entonces, pues ustedes, como chavos que son, aspiran, imagínense que aspiraran a ser el centro delantero que le está haciendo falta al Barcelona ahorita. ¿Qué tendrían que hacer para llegar a eso? Pues obviamente no bastará con que su papito es influyente, ¿verdad? O con que mami me va a comprar mi boleto para ir a Barcelona. Nel, ahí se la van a ver con por lo menos 1 millón de rivales. Tal vez ustedes se conformen y se van a jugar al Real Madrid, ¿verdad? Un equipo así como de segunda y por modo, ahí lo van a aceptar más fácilmente. No son bromas, solo estoy bromeando. Es decir, es cierto que Barcelona es el mejor equipo del mundo, pero no es para que ustedes se vayan a enojar. No, entonces, la parábola es para que ustedes comprendan una cosa. Así como para poder jugar en el Barcelona necesitarían ser mejores que por lo menos unos 10 millones de culanos que quisieran ser
centro delantero de Barcelona, así va a pasar con su profesión. Tal vez al principio papi o mami les consigan algo. Si es que papi o mami pueden hacerlo, porque lo más común es que en una sociedad como la nuestra es que papi y mami más bien sacrificaron su vida, no pudieron estudiar, no pudieron desarrollarse para que nosotros fuéramos ahí medio palanganeándolas y estudiando. Entonces, ¿qué les queda? Si hay 13,000 profesionales que no tienen chance de pues les queda ser buenos profesionales. Y así por lo menos van a tener una mejor perspectiva. ¿Se entiende? Entonces, yo hago esta reflexión porque créanme que a veces les pela. Es decir, el objetivo generalmente de un estudiante es sacar su título. Y le pela si vende su alma al diablo, le pela si aprende o no aprende. Su angustia no es aprender, su angustia es ganar cada curso. Y es cierto, es legítimo ganar, pero es que no entienden que de nada les va a servir un titulote así, colgar su titulote ahí en una pared, si no tienen capacidad, competencias para desarrollarse, no les va a servir nada más para que digan cuando vayan cruzando la frontera hacia el norte, ¡hey, Lick, corra! Porque ahí vienen los tiras, ¿cómo le dicen a los chontes gringos? ¿Verdad? Para eso les puede servir. O en la cantina, sírvanle otra chela ahí al Lick, ¿verdad? Pero para otra cosa no les va a servir el título. Así es que hagan un esfuerzo por prepararse. Más allá de ganar, que es legítimo, piensen, aunque se les parezca ridículo y tonto, en que a lo mejor vale la pena aprender algo. En que a lo mejor lo que están haciendo aquí es tratar de aprender. Si se les cruza por un momento esa idea en la cabeza, créanme que estamos hablando el mismo lenguaje, ustedes y yo. Por supuesto, yo trato de evaluar de forma objetiva, pero mientras ustedes no tengan el objetivo de aprender, pues de muy poco va a servir y no se va a justificar mi trabajo como docente. Bueno, toda esta reflexión es porque la redacción generativa va a exigirles más atención. Va a exigir que ustedes, si quieren aprender, pongan empeño, que le dediquen un poquito de tiempo extra a mi clase. Ya les decía, redactar es poner en orden, pero para poner en orden se necesita que haya algo que ordenar, y en este caso serían ideas. Y muchos llegan a la universidad con un cerebro reluciente de neuronas sin estrenar, ¿verdad? Y que necesitan estrenar en algún momento. Tiene que llegarles el momento para estrenar sus neuronas. Entonces, ¿cuáles son las ideas que se van a ordenar? Pues en este caso las que se han leído. Si estamos en el ámbito académico, si van a ordenar sus ideas, que sean las ideas que han adquirido a través de la lectura. Entonces, lectura y redacción son como que dos caras de la misma moneda. Podemos redactar bien si sabemos leer. Y a su vez podemos leer bien si sabemos escribir bien. Ya ven que para hacer un resumen se necesita escribir. Y ese resumen se hace en función de lo que se ha leído. Bueno, entonces, en el ámbito académico, que es al que yo me voy a referir, la redacción se refiere a desarrollar un texto sobre bases sólidas, científicas, académicas, y sobre todo fundamentado en lo que se ha leído. Un buen redactor es necesariamente un buen lector. ¿Sí? No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero fíjense que este es mi tesis, es mi tesis doctoral. Tiene 600 y tantas páginas. Pero para esa tesis yo tuve que leer más de 500 libros para hacer la tesis. Me soplé 1 año y medio, sentado, hasta hemorroides creo que me salieron, pero la desarrollé. No hubiera sido posible una buena tesis sin una buena lectura. Así es que redactar y leer son dos caras de la misma moneda. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la redacción generativa? Consiste en partir de lo que hemos leído para generar ideas que vamos a plasmar. No sé si se han dado cuenta ustedes,
van al mercado, compran frutas, compran verduras, van a la carnicería, compran carne. Bueno, yo así lo hago. Ustedes de plano se van al súper y ahí se proveen de todo. Yo me voy a piecito, no a piecito, pero voy así caminando eh, por el Senma y por el mercado de la Reformita. Bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes compran, qué sé yo, piñas, papayas, tal vez apio, tal vez tomate, cebolla, y todo eso lo engullen, se lo atragantan. Hay una parte que se va a desperdiciar, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo. Pero hay otra parte que se va a quedar en su organismo, formando parte de su torrente sanguíneo, que va a ir a fortalecer sus músculos, que va a ir a desarrollar, a ser parte de ustedes mismos. Así pasa con la lectura. Nosotros leemos muchos textos y cuando somos buenos lectores es como cuando somos buenos hartones, ¿verdad? Lo digerimos bien todo. Y no echamos ahí en donde les conté la mayoría de lo que digerimos. Un poco así pasa cuando leemos. Si leemos bien, eso que leemos pasa a ser parte de nuestro torrente sanguíneo de ideas. Y esas ideas son las que vamos a plasmar. Vamos a plasmar nuestras ideas, pero estamos conscientes, así como nuestra sangre no es que haya surgido por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que surgió por lo que nos hemos hartado, ¿verdad? Entonces, así son las ideas que vamos a plasmar. Pero necesitamos estar seguros de dónde provienen. Así como tenemos hambre y queremos tener salud, no nos vamos a hartar solo chocolate, por ejemplo. Es decir, el chocolate nos puede proveer de algunas cosas, pero no va a ser una comida completa para los músculos, para todo lo que se necesita, ¿verdad? Tal vez nos va a hacer feliz porque el chocolate tiene esa hormona, pero no nos va a nutrir. Entonces hay que hacer una comida balanceada. Así pasa con la lectura. Hay que hacer lecturas balanceadas para que lleguen a nuestro torrente ideológico y lo alimenten. Muy bien, pero una vez alimentados necesitamos expresar lo que aprendimos. Eso es redactar. Pero tenemos que hacerlo a partir de las cosas que hemos consumido como lectores. Entonces, se trata de ir generando ideas a partir de lo que ya sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un proceso riguroso al que yo llamé redacción generativa, porque la idea es ir generando ideas que surgen de las lecturas. Y empezamos, así como cuando vamos al mercado, precisamente que estoy haciendo la metáfora de los alimentos, y hacemos una lista y decimos, en la carnicería vamos a comprar, qué sé yo, hueso de pescuezo, que es rico para el caldo, y unas 2 libras de camote. Ese da un buen sabor al caldo. Bueno, vamos a las verduras y compramos tomates, papas, cebollas, tal vez apios para hacer algún licuadito. Vale. Y después vamos a las frutas, a las fruterías y compramos, pues ahora que están en temporada, mangos, yo siempre compro uvas, peras. Bueno, hacemos una lista, ¿ya? Esa lista es una lluvia de ideas que después vamos a ir organizando en un esquema, como los esquemas que ya vimos, solo que habíamos visto esquemas viendo hacia atrás, digamos, leímos algo y después hacemos un esquema de lo que leímos. Ahora va a ser al revés. Hacemos un esquema y a partir de ese esquema proyectamos lo que vamos a hacer. Cuando ya tenemos un esquemita bien bonito, lo convertimos en un bosquejo, que es una especie de índice, y ese índice lo vamos convirtiendo en oraciones, y las oraciones las convertimos en párrafos hasta llegar a tener ya nuestro desarrollo temático. Así es la redacción generativa, es un proceso coherente, paulatino, disciplinado, lógico, que nos va a conducir desde lo que leímos hasta lo que escribimos. El primer paso es entonces una lluvia de ideas. Ya más o menos les adelanté que una lluvia de ideas es como una lista de cosas que queremos escribir. Vamos a escribir y vamos a desarrollar una lista que nos permita algo así como que una lista para que no se nos olvide nada. A mí se me hace muy fácil
la comparación con la lista del mercado, porque pues yo por lo menos cada 15, cada 8, cada 15 voy al mercado y generalmente me baso en esa lista, porque eso me permite que no se me olvide nada. Pero ¿de dónde saco esa lista de ideas que yo después quiero desarrollar? Pues de las lecturas. Ustedes, por ejemplo, en su proyecto de integración, leyeron 4 textos y en cada texto hicieron, subrayaron, hicieron su esquema y al final, en algunos casos hicieron resumen, en otros hicieron esquemas y en otros hicieron reseñas. Entonces, así es como vamos a ir revisando ahí. Ahorita les voy a poner el ejemplo para que se entienda. Vamos a anotar unas ideas que se nos puedan ocurrir para aprovecharlas y con ello vamos a obtener una lista tentativa de ideas. Así como cuando vamos a salir de compras y hacemos una lista de todo lo que necesitamos, pero después esa lista la tenemos que organizar. Imagínense ustedes que yo vivo aquí en la zona 11, ¿verdad? Imagínense que yo quisiera, que necesitara comprar, por ejemplo, clavos, una libra de clavos, y necesitara comprar unos 3 mangos, y también necesitara, qué sé yo, una resma de papel. Si no hago una lista y si no organizo esa lista, imagínense ustedes que fuera primero a la ferretería y después me fuera a la papelería y después regresar al mercado y que si después me acordaba que también necesitaba, además de los clavos, una, qué sé yo, una sierra caladora, entonces sería imposible. Por eso vamos a hacer una lista tentativa y después vamos a organizar esa lista. Entonces, la lista se llama lluvia de ideas. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? De esta manera. Esto ya es en términos concretos, ¿verdad? Vamos a revisar lo que hemos leído. Voy a referirme ahorita casi exclusivamente al proyecto de integración porque pues, ese lo hemos hecho todos, ustedes y yo. Pero obviamente esto sirve para cualquier tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo leí 4 textos para crear mi proyecto de integración acerca de feminismo y educación. Primero leí un documento que se llama Educar en Igualdad y el producto final fue ese resumen que ustedes tienen ahí en pantalla. Entonces, ¿qué hago para mi lluvia de ideas? Voy subrayando cosas que me parezcan interesantes para desarrollar mi tema. Entonces, de mi primera lectura saco estas 2, Educar en Igualdad y Desarrollo de Conciencia de Género. Luego reviso mi segunda lectura. Mi segunda lectura se llamaba Nuevo. Reviso y también subrayo algunas ideas que me gustarían incluir en mi escrito. Ya llevaba 2 de mi primer lectura. Ahora tengo otras 2 de mi segunda lectura. Paso a mi tercera lectura. ¿Qué educación para qué ciudadanía? Así se llama mi tercera lectura. Y aquí yo veo que hay 3 ideas bien interesantes. Primero, la autora habla del sistema educativo. Después habla del pensamiento postcolonial. Y también habla acerca de la formación del profesorado. Y esto me parece interesante para hacer mi ensayo después, ¿verdad? Voy a mi cuarta lectura. Y mi cuarta lectura se llamaba Programa Científico sobre Género. Leo a esta autora Colás y veo que ella desarrolla 2 ideas interesantes, la institucionalización de los contenidos de género y los contenidos curriculares desarrollados con equidad de género. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, fui apuntando. Ustedes lo pueden hacer físicamente, si tuvieran impresos sus resúmenes y sus reseñas, físicamente van subrayando cosas que ustedes consideran interesantes para desarrollar su tema. Con las lecturas, ustedes de alguna manera ya conocen el tema. Ya tienen una idea. Adelante, Josué, por favor. De esta manera es la que usted nos decía anteriormente que primero quería saber si sabíamos leer y la otra parte quería ver si sabíamos escribir. Y esta es la parte que nos está enseñando a cómo debemos escribir. Exacto.
cómo debemos escribir, pero con orden, con lógica, a partir de un método. Ni más ni menos que eso, Josué. Ok, es que estoy tratando de analizar lo que ha ido redactando. Gracias. Para servirle, que bueno, me alegra que esté captando bien. Bueno, entonces no sé si siguieron la lógica. Reviso mis resúmenes, mis reseñas, voy apuntando cositas que me puedan servir para desarrollar mi tema, pero ahora va a ser mi tema. Yo me voy a basar en los autores que leí, pero a partir de ahí yo voy a desarrollar mi propio tema, ¿sí? Es algo así como, si ustedes fueran albañiles, irían a la ferretería y comprarían a donde les vendan los materiales de construcción y comprarían bloc, comprarían hierro, cemento, arena, piedrín, y todo eso lo llevarían al lugar en donde van a construir la casa. Pero por supuesto la construcción de la casa va a dar como resultado algo nuevo, una casa que ya no es solo bloc, que ya no es solo hierro, que ya no es solo cemento, que ya no es solo arena, sino que es casa. Así va a pasar. Ustedes fueron a leer tal libro y de ahí sacaron unas cosas. Fueron a leer otro libro y sacaron otras cosas. Y cuando ya tienen todos los materiales, van a construir la casa de su ensayo. Entonces, yo fui anotando ideas en mis resúmenes y en mis reseñas, y como producto de esas ideas que fui anotando, desarrollé esta lista. A esta lista que tienen en pantalla se le llama lluvia de ideas, ¿sí? Que como les decía, es como apuntar las ideas que creo que van a servirme para desarrollar mi tema. Pero, por supuesto, esta lluvia de ideas es tentativa. Tentativa significa que me va a servir ahorita para arrancar, pero puede ser que algunas ideas desaparezcan, que cambie otras, que definitivamente incluso vea y diga, no, este autor no me aportó nada, mejor voy a cambiar esta lectura y voy a leer una nueva. Adelante, Sandra Magali. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es que si podemos citar, o sea, que si podemos leer otros libros aparte de los que tenemos en nuestros resúmenes o solo los que leímos para nuestros resúmenes, nuestro proyecto que ya tenemos. Su pregunta puede tener dos interpretaciones. La primera, para fines puramente del trabajo, ustedes se van a basar estrictamente en 4 lecturas. Esa es la primera interpretación. Es decir, no más ni menos que esas 4 lecturas. Ahora bien, ustedes ahorita, en su infinita ingenuidad, leyeron 4 lecturas que a lo mejor no les van a funcionar. Lo que pueden hacer es, calladita la boca, cambiar algunas lecturas. De manera que las 4 lecturas finales les sirvan efectivamente para desarrollar su tema. Entonces, si la pregunta era que si pueden cambiar a estas alturas, sí pueden cambiar. Si la pregunta era si solo se van a basar en las 4 lecturas que al final utilicen, sí, solo las 4. Porque como yo no estoy dándoles el curso, ya quisiera yo darles, que me encanta, el curso de investigación, sino que les estoy dando el curso de comunicación y redacción. Entonces, lo que yo quiero saber es si saben leer y si a partir de lo que saben leer, saben redactar, saben escribir. Para estar seguro de que saben leer, yo necesito que ustedes solo se refieran a esas 4 lecturas. ¿Y por qué? Porque yo cuando lea una idea en su ensayo, tengo que ver de dónde salió esa idea y tengo que buscar dentro de su proyecto de integración 1 y ahí voy a ver, sí, Sandra sacó este párrafo, lo tomó de este autor o de esta autora y aquí está subrayada bien esa idea. Sandra sí sabe leer y como supo sacar lo esencial de este texto, lo plasmó aquí en su ensayo. ¿Ya? Entonces, por puro procedimiento, eso no significa que en la práctica nadie les pueda limitar la cantidad de lecturas que deban hacer, al contrario, eso es infinito. Pero yo no les estoy enseñando a investigar, sino a redactar. Por eso necesito que solo sean esos 4. Pero insisto, así como es Sandra Magalí de pilas y de lista, estoy seguro que ya se dio cuenta que alguna de sus lecturas no es muy buena.
la Así puede pues. cambiar. O sea, pero tendría que, o sea, me daría más trabajo hacerlo. Una y otra es que tiene que ser solo de lo que subrayé o algún texto que encontré más interesante al leer toda mi página. De la Siempre, lectura. sí, de nuevo, puedo interpretar su pregunta desde dos perspectivas. Usted puede mejorar todo lo que hizo. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que fue a la ferretería y en el momento en que hizo sus compras, no sabía que las casas no se construyen con varitas de madera, sino con hierro. Pero cuando ya empezó a construir, se da cuenta, puchica, si no tengo hierro. No, yo me imagino que si usted fuera buena constructora, no diría, como compré palitos de madera, voy a hacer la casa con madera. ¿Verdad que no? No sería lógico. Como usted dice en su libro, cada vez nos vamos perfeccionando y a veces hay cosas que eliminamos o hay cosas que vamos agregando. Por supuesto. Entonces, Pero eso fíjese, elimina la madera y se va a la ferretería y compra hierro, ¿o no? sí, o sea que vamos mejorando. Exacto. Entonces sí lo puedo hacer. Puede cambiar sus lecturas. Ay, pero más trabajo todavía, ¿verdad? Pues sí, al constructor le va a costar trabajo, le tiene que pagar flete otra vez. Pero Ay, imagínese usted que se le ocurre al constructor, por no pagar el flete y por no tener más trabajo, dejar la casa de madera, se le va a caer. Y hasta una demanda legal se va a ganar. gracias, como en Estados Unidos son las casas de madera. Ah, Es una pero broma, entonces solo madera. es una broma. Está bien, gracias. Ya comprendí entonces lo que tengo que hacer. Es que esa era Vaya, mi duda pues, para le va hacerlo a bien. caer. Vaya, pues. No, miren, si ustedes se dan cuenta que de 4 lecturas hay 2 que sí son buenas y 2 que no mucho les sirven, pues si son un poquito inteligentes van a cambiar esas 2 lecturas. Es más, como dice Sandra, sí va a ser más trabajo, pero más trabajo les va a costar después querer hacer algo bueno. No se puede hacer algo bueno si no se tiene la materia prima para hacerlo bien. Entonces les va a quedar como su presidente toda chenca su ensayo, ¿verdad? Entonces hay que, Sandra lo leyó muy bien, uno aprende de sus errores, uno conforme va avanzando se da cuenta, aquí laca, entonces mejor regreso, compongo y vuelvo sobre mis pasos y lo hago bien. De eso se trata la vida en general, en general. Yo me casé, me fue mal, me divorcié, ahora soy feliz con mi nueva pareja. Así debe ser, ¿verdad? No estar uno aguantándose porque así lo dice, no, hay que saber en qué momento uno cometió un error, lo resuelve ese error y construye algo bueno. Adelante, yo creo que es Josué. Adelante, Josué. Perdón, Link, estoy tratando de analizar esto de la suma de las ideas localizadas en cada reseña que usted está tratando de enseñarnos. Ya que tenemos esta idea, esta lluvia de ideas, y les quiero comprender lo que la compañera está diciendo en referente a esas lluvias de ideas que usted estaba relacionando, póngale que educar en igualdad, y tal vez yo quiero enfocarme y desarrollar ese tema de educar en igualdad, pero el tema dentro del libro es muy poquito, puedo buscar otras fuentes para poder eso fue más o menos lo que le entendí, Sandra. Así es. Eso es. Y usted se da cuenta que una lectura no le funcionó, la cambia. Pobre Sandra, con el primer novio se va a quedar porque es más difícil buscar otro novio. Por favor, no es broma, eso no es así. Pero Josué, tú ya hiciste tu proyecto de integración 1 y 2 porque a partir de ese es. Ajá, exacto. No te voy Son a... bromas, Sandra, no se vaya a molestar conmigo, yo solo estoy bromeando. No le voy a hablar. Yo sé que usted va a probar diversidad de novios para saber cuál es el mejor, ¿verdad? Eso no es de Dios. Cuál se desempeña mejor. Eso no es de Vamos, Dios. Sandra, que nos enseñe esa. Son bromas, Sandra, ya, si no, ya no va a participar. No, ¿Cuál Sandra. tiene más billete? Ese Eso es una... sí. Pobrecitos ustedes.
Bueno, entonces, pero por ahí va más o menos, aunque pueda parecer broma, pero de eso se trata, en serio, de que nosotros debemos siempre de buscar lo mejor, es decir, de ser exigentes con nosotros mismos, no ser mediocres, no conformarnos, ahí que se quede. Adelante, Fernando Méndez. Ujú. De ahí vamos, de esta lluvia de ideas vamos a partir para todo. Por eso esto se llama reacción generativa. De aquí vamos a sacar el título, los subtítulos, el índice, todo. Entonces, pero así más o menos en el mismo tono que le comentaba a Sandra y a Josué, esta es una lluvia solo tentativa. A lo mejor ustedes en el camino, por ejemplo, aquí se dieran cuenta que hay dos lecturas que no les aportan nada y toman dos nuevas lecturas que les van a iluminar, así como decía José, bueno, yo mejor me voy a dedicar al tema educación en igualdad. Y entonces ya pueden buscar otras dos lecturas que hablen acerca de educación en igualdad. Y entonces ya reperfilan su tema, ya le dan un nuevo, como cuando uno hace una tesis. Yo acabo de leer una tesis doctoral que estaba muy bien planteada, pero que no respondía al nombre. Entonces le sugerí al tesinando, al doctorando, que le cambiara el nombre, para que el nombre reflejara el contenido. Un poquito así va a ser después, ya cuando estemos hablando de el esquema gráfico. Y eso es lo que justamente plantea Fernando. Fíjense ustedes, tenemos una lluvia de ideas. Bueno, esta es una especie de carta de buena intención, ¿verdad? Miren, yo quiero hacer esto. Yo creo que estas ideas deben de desarrollarse en mi ensayo. ¿Pero qué hago ahora? Así como en la lista del mercado, las organizo. Imagínense ustedes que tuviera aquí carne, cebollas, un pollo, 2 libras de mango, 6 mangos, que son los buenos que están ahora, 2 libras de uva, y así, fuera. Si las pongo en ese orden, pues obviamente me va a ser muy difícil. Me voy primero con la verdulera, después voy con la frutera, después voy con la carnicera y así, y regreso. No, una vez con la lluvia de ideas, lo que hago es organizarlas en un esquema. Y ese esquema, pues ya lo conocen ustedes, es un esquema gráfico en donde ustedes van a plantear conceptos, fíjense bien, conceptos, no ideas, no van a desarrollar ideas, sino conceptos que estén jerarquizados. Es decir, como decía Fernando, van a saber cuál es la idea central, cuál es su tema. Y de ese tema van a ver qué ideas, cómo desarrollan ese tema en 2 o 3 ideas secundarias, y de las ideas secundarias van a ver cómo se derivan nuevas ideas. Ese esquema, ustedes van a ver en dónde ubican cada idea. En el ejemplo del mercado ponemos carnicería y entonces ya viene que 1 libra de hueso de pescuezo, que 1 libra de camote, que se me antojó un churrasquito, pues unas 2 libras de viuda. Bueno, entonces después pongo verdurería y ya voy anotando que papas, que huisquiles, que tomate, que ajo, bueno. Y después pongo frutería, bueno, pues mangos, mandarinas, naranjas, etc. Entonces ya distribuyo esa idea en diferentes componentes. Ese va a ser mi esquema gráfico. Y en ese esquema voy a establecer las ideas, los conceptos, los voy a ubicar cada concepto según su jerarquía, si es principal hasta arriba, si es secundaria en medio, si es derivada hasta abajo. Y luego voy a establecer las relaciones a través de líneas. Por ejemplo, aquí tengo este se refiere a otro tema que es el de el sueño, los sueños. Entonces voy viendo qué ideas se relacionan entre sí, ya construyo mis ideas secundarias. ¿Cómo hago el esquema? Pues primero
Si lo van a hacer en papel, yo les aconsejaría que por lo menos las primeras veces lo hagan en papel. Yo les he mencionado un poquito la relación entre la psicomotricidad, es decir, los trazos y el desarrollo cognitivo, que hay una conexión entre mi mente y mi cuerpo. Entonces, yo al principio les aconsejo hagan sus esquemas en un papel, con lápiz, y trazan un círculo en el centro que va a tener su idea principal. Esa idea principal es el tema que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, democracia representativa. Bueno, entonces ya tienen ese tema. Buscan ese tema, digamos que pueden plantearlo como un posible nombre. Así como les mencioné hace un momento, una tesis, el doctorando desarrolló durante 2 años su tesis con un nombre, pero mientras iba desarrollando, pues se iba alejando un poco de ese nombre, entonces al final le cambió. Por eso se habla de un posible nombre. Puede ser que ustedes ahorita estén pensando en escribir acerca de la democracia representativa, pero que en el camino, según sus lecturas, según la lluvia de ideas, determinen que van a hablar mejor acerca de la representatividad en la democracia, que ya es otro tema, ¿verdad? Ya es un tema mucho más específico y que ya les va a dar un perfil mucho más, más concreto. Adelante, Luis Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, gracias por encender su... Antes de que siga avanzando, fíjese que quisiera que me volviera a explicar el tema de ubicación cuando puso en la diapositiva la ubicación, ¿a qué se refería? Es que no muy le capté el concepto, ¿verdad? Para poder seguir. No, tenga pena. Ubicación se trata, se refiere a que nosotros, cuando hacemos un esquema, vamos a desarrollar ciertas ideas, pero vamos a ubicarlas según su jerarquía. Entonces ubico la idea principal en el centro. Las ideas secundarias las ubico un poquito abajo y las ideas derivadas hasta abajo. Entonces cada idea va ubicada según su jerarquía. Y luego ya establezco las relaciones que hay entre la idea principal y sus ideas secundarias, y entre la idea secundaria y sus ideas derivadas. Adelante, Fernando. Gracias, Lick. ¿A qué se refiere con definición e interpretación, Fernando? Ajá. Sí, estas. Sí, así es. Por ejemplo, yo acá, mire, estoy, por supuesto, lo conservé solo para fines didácticos, para que ustedes vieran que eso es posible. Ahí, por ejemplo, teoría científica del sueño inconsciente, preconsciente y consciente, me pareció que ya no encajaban en lo que se estaba perfilando como mi tema, que era la interpretación de los sueños. Entonces,
vamos por partes. Lo primero, ¿de dónde surge definición e interpretación? De analizar, por ejemplo, cosas en común entre la lluvia de ideas. Entonces yo vi que habían en común deseo del inconsciente, reflejos de sentimiento, resolver un conflicto y mecanismos de compensación, que todas esas se referían a cómo se interpretan los sueños. Y vi que los sentido y significado, vigilia y sueño y lenguaje simbólico, todo eso tenía en común que todos hablaban acerca de cómo se define un sueño. Entonces, de ahí, más o menos de relacionar ideas derivadas entre sí, que tengan, que guarden alguna relación, dentro de la lluvia de ideas, aquellas que tengan alguna relación entre sí. ¿Sí? Le voy a regresar al ejemplo del mercado. Yo llevo en la lista que voy a comprar 1 libra de camote, de carne de camote. ¿Va? No sé si saben a qué me refiero yo, porque me gusta un poquito cocinar. Carne de camote y hueso, carne con hueso. Va. Entonces, y también después decía mangos, y decía apios, decía papas, y después decía viuda, 1 libra de viuda con hueso. Y después decía zapotes, peras, y después decía papas. Entonces yo me voy analizando y digo, bueno, aquí carne con hueso, viuda y camote, todos estos carnicería, son carnes. Y después vi que mango por un lado, después decía manzanas por otro lado, uvas por otro. Entonces yo relaciono, y aunque no estaban en ese orden, pero yo hago una lista y digo, esto lo voy a comprar en donde venden frutas, en la entradita de la Reformita. Y entonces veo también que el apio, que las papas, que el whisky y que el tomate, todo eso tienen en común que son verduras. Entonces, más o menos, no sé si me entiende, Fernando, voy encontrando como que una lógica interna dentro de mi lluvia de ideas, y a eso voy ya como que organizándolas. Me gustaría decirles que se buscan campos semánticos, pero no sé si ustedes se recuerdan de qué significa esa palabreja, porque me imagino que lo vieron en básico, ¿verdad? Cuando se habla de campos semánticos, es decir, palabras que se relacionan entre sí y que nos hablan de un campo semántico. Primero Luis y después Josué. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo he estado como que desarrollando mi propio razonamiento sobre esto. Excelente. Y es sobre la lluvia de ideas y el esquema. Y por eso su mismo cerebro le exige, no, aquí hay que ir en orden. Como yo solo por fregar les digo a ustedes la lista del mercado. Yo en realidad digo, bueno, le digo a mi pareja, mira, Zaira, primero vamos a ir a la carnicería y vamos a comprar esto y esto y esto. Después nos vamos a ir con el señor que nos vende frutas y le vamos a comprar esto y esto y esto. Y después nos vamos a ir con la señora que nos vende verduras y vamos a comprar esto y esto.
¿verdad? Pero por supuesto ya es el hábito, ya es el desarrollo de cierta madurez. Así es que puede hacerlo los dos, pero para fines puramente, incluso para fines de evaluación. De hecho, yo voy a calificar su lluvia de ideas, voy a ver si la lluvia de ideas tiene relación con su esquema y si el esquema tiene relación con su bosquejo y así sucesivamente, ¿verdad? Insisto, yo generalmente cuando planifico estas clases pienso en un estudiante promedio que normalmente no ha desarrollado un pensamiento lógico. Y entonces yo voy pasito a pasito de la manita con cada uno de los aspectos previendo ese estudiante promedio. Algunos estudiantes ya van más adelantados, otros van menos y todavía les cuesta incluso eso, pero la idea es ir haciendo una especie de promedio. Y la invitación es esa, y lo decía, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un gran escritor, un soberbio escritor, y él decía, para escribir mi primer libro necesité hacer 100 borradores imitando a 100 autores diferentes. Yo mismo, eso lo leí cuando tenía como 13 años y yo lo hacía. Yo llevo un diario, ¿no? Desde mis 13 años llevo un diario. Y cada vez que, por ejemplo, terminé de leer Don Quijote, y mi diario lo escribía con el estilo de Don Quijote, con el estilo, con el lenguaje, y después leí 100 años de soledad y escribía con el lenguaje de García Márquez, y etcétera. Eso me ayudó, no estoy diciendo que soy un gran escritor, pero ya tengo mucha confianza en mí mismo cuando escribo. Entonces sería un consejo nada más. Pero excelente pregunta, Luis, y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Y gracias por encender su cámara también. Gracias, Natalie, qué alegre, qué agradable verles el rostro. Vamos con Josué y después con Sandra. Josué, o dejó levantada su mano, Josué. Vamos con Sandra, entonces. Licenciado, perdone. Este proyecto de integración número 3, ¿lo tenemos que hacer en el mismo documento donde tenemos el otro o es un documento por aparte? No comamos ansias. Ustedes al final me van a entregar un solo documento. Entonces lo importante es que lo hagan, que sigan las instrucciones. ¿Puede ser la continuidad del otro en el mismo documento entonces? Sí, usted de momento hágalo como quiera y después ya lo va a ir reacomodando de acuerdo con las instrucciones. Una, y otra es que si mi idea principal no precisamente tiene que ser como el primer proyecto, el título, por ejemplo, Democracia y Religión, lo que puedo cambiar de idea principal o precisamente tiene que ser. Sí, no, puede cambiar. A eso me refería hace un momento y en varios momentos cuando les decía que la lluvia de ideas les va a dar una claridad acerca de lo que en efecto leyeron. Y su idea principal tiene que surgir de esa lluvia de ideas. ¿Sí? Que englobe todo, ¿no? Sí, que englobe todo. Así como vamos a ver. Sí, siempre va a ser el mismo, digo yo. Gracias. Perdonen que hace un rato mi micrófono dejó funcionar. Sí, díganme. Estoy tratando de desaprender algo que aprendí y tratar de aprender lo bueno que usted me está tratando de enseñar ahorita. Excelente. En referente a la comunicación. Entiendo de que de lo que leemos, eso somos también. Entonces, eso me lo enseñaba una maestra, una catedrática de comunicación, en referente de, vemos las redacciones de nuestro diario, del periódico, Prensa Libre, y ahí nos podemos ver los fundamentos y las formas que ellos escriben y qué queremos ser nosotros también. Entonces, creo que ahorita que lo que está definiendo en esta lluvia de ideas es que no nos salgamos del enfoque primario. Uno. Y segundo, ahorita estoy tratando de entender su ejemplo de que parece irónico de lo de la carnicería, la verdulería y la fruta, las frutas. Lo que estoy tratando de entender es de que usted nos quiere alinear, de que no nos salgamos de ese listado. Póngale que usted, si nos está poniendo la carnicería, quiere decir de que la carnicería va relacionada a todo lo que es carne. Entonces, si nosotros no tenemos el concepto, no hemos leído, no vamos a saber dónde está la carne. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, que estoy tratando de qué es definición e interpretación a través de esa lluvia de ideas. Estaba
tratando de desaprender algo que aprendí, porque no siempre enseñan siempre las cosas buenas, sino solo por salir del paso. Muy bien, José, lo felicito. Así es, así es. Sí, la idea es esa. Y tal vez no, en este caso no se trata de desaprender, sino aprender otra forma y después, un poquito como le decía al compañero anterior, ya ver cuál me funciona mejor, ¿verdad? Pero lo importante es tener ese abanico de posibilidades. Muy bien, entonces, ya les decía, de la lluvia de ideas se van extrayendo se van relacionando entre sí y ahí se va a establecer lo que posteriormente será la jerarquización en nuestro esquema. Lo primero, como les decía, y esto incluso materialmente los invito, tracen un círculo más o menos a la mitad de una hoja y ahí anoten su idea principal. Ya con la claridad de que ya tienen su lluvia de ideas, como bien lo decía Josué, para no salirse de ese marco, porque si no está en su lluvia de ideas, lo más probable es que tengan que buscarlo en otro libro o en otra lectura y por lo tanto tengan que descartar alguna de las que ya hicieron. Entonces ustedes concéntrense ya en su lluvia de ideas. Les voy a poner el ejemplo de cómo extraje yo mi lluvia de ideas. Bueno, ya se los puse, ¿verdad? Que fui de resumen en resumen, reseña en reseña, y de ahí saqué esta lista. Y de esta lista, entonces, ya me planteo, bueno, ¿qué tienen en común, como decía Sandra? Todas las ideas de mi lluvia, y esa va a ser mi idea principal. El tema, el posible nombre, o la idea que va a generar todo lo demás. Por ejemplo, aquí tengo, ¿qué tienen en común todas esas ideas que están ahí planteadas? Deseos inconscientes, sentido y significado, vigilia y sueño, reflejo de sentimientos, teoría científica del sueño. Pues todas tienen en común que hablan de los sueños. Entonces, mi idea principal va a ser los sueños. Y esta todavía es tentativa. Es un nombre posible. Después vamos a ver cómo cambia en función de cómo organizamos las ideas. Bueno, entonces, la idea principal engloba todo. Algo así como que todo lo que ustedes van a escribir va a estar relacionado con esta idea. Muy bien, ahora paso a las ideas secundarias. Ya tengo, yo les insisto que incluso materialmente en la hoja de papel hicieron un círculo en el centro de la hoja y ahí anotaron la idea. Ahora se plantean, ¿qué voy a decir acerca de los sueños? Por supuesto, todo siempre en consonancia con la lluvia de ideas. Y como ya vimos, al relacionar, y como le contesté un poquito a Fernando, al relacionar cada una de las lluvias de las ideas de mi lluvia entre sí, pude ver que había como que dos núcleos o dos ejes temáticos. Uno era cómo se definen los sueños y otro era cómo se interpretan los sueños. Pues entonces de ahí surgen mis ideas secundarias, que son los aspectos que yo voy a desarrollar de mi idea principal. Es decir, de los sueños no voy a hablar, por ejemplo, de cómo me da sueño para dormirme luego. No, voy a hablar estrictamente de cómo se define un sueño y cómo se interpreta un sueño. ¿Estamos? Entonces, mis ideas secundarias tienen que tener una cualidad. Deben estar lógicamente encadenadas con la idea principal. Es decir, tienen que tener una relación lógica entre la idea principal y cada una de ellas. Esto se va a expresar, y aquí voy un poco con la pregunta, yo creo que fue de Josué, de ubicación, se va a reflejar en una ubicación. Fíjense ustedes, la idea principal está solita hasta arriba, aquí porque lo hice a computador, y las ideas secundarias ya están como que ocupando un mismo plano ambas, subordinadas directamente de la idea principal. Ustedes pueden ver aquí, hay una línea que puedo trazar desde mi idea principal hacia cada una de las ideas secundarias. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente me planteo las ideas derivadas, que siguiendo exactamente la misma lógica de cómo sacar de la principal las secundarias, así como sacar de las secundarias las derivadas. Y las ideas derivadas ya son los elementos más concretos que yo voy a desarrollar.
Casi siempre las ideas derivadas son las que tenemos en nuestra lista de ideas. Casi siempre, aunque la lista de ideas no debe ser una camisa de fuerza. Es una como carta de buenas intenciones, esto quiero escribir, pero ya cuando vamos avanzando en nuestros planteamientos, pues vamos reacomodando algunas, reencauzando otras, eliminando otras y buscando nuevas, ¿verdad? Entonces, si mi primera idea secundaria era la definición de los sueños, entonces ahora voy a hablar de que los sueños son lenguaje simbólico y todos tienen sentido y significado. De esa manera defino qué son los sueños. Pero luego, interpretación de los sueños. Los sueños se interpretan como deseos del inconsciente, los sueños se interpretan como mecanismos para resolver conflictos y los sueños se interpretan como mecanismos de compensación. Y por cierto, los invito a que se interesen en sus sueños. Si quieren conocerse a sí mismos, analicen sus sueños y van a ver cómo les va a funcionar. Y les va a servir un montón. Ningún sueño carece de importancia. Y aquellos que recordamos son los más importantes para nosotros. Hay mucha teoría, por supuesto. Yo les invito a una teoría científica del sueño, no las babosadas esas que dicen, es que si sueña culebra es porque alguien está hablando mal de vos. O porque te están echando veneno. No, a veces hay una coincidencia entre lo que la cultura popular ha señalado y lo que la ciencia va descubriendo. Pero generalmente los sueños reflejan o nuestros deseos más profundos. Por eso ustedes cochinos sueñan siempre con esas cosas sexuales, ¿no? Nuestras frustraciones, nuestros temores, todo eso está planteado en los sueños. Y los sueños generalmente nos dan la clave para saber cómo resolver un conflicto. A veces tenemos conflictos bien metidos en la cabeza y solo al soñar van surgiendo. Como una anécdota les comento, yo siempre soñaba yo soy de un pueblo y salí de mi pueblo desde los 12 años. Por la guerra tuve que irme, toda la familia se fue al exilio. Y del exilio ya regresamos aquí a la capital. Pero curiosamente yo siempre soñaba que vivía en una enorme casa. Y dentro de mi sueño yo me planteaba, ¿por qué no usamos esos cuartos si se ve que están buenos? Es decir, había una gran parte de mi casa que sabíamos que existía, pero que nunca usábamos. Y cuando se lo comenté a un psicólogo, yo estudié psicoanálisis un poquito, cuando se lo comenté a un psicoanalista, me dijo, esas son partes de tu personalidad que no te has atrevido a explorar. Y entonces ya con eso, pues yo dije, ya en los siguientes sueños, ya fue desapareciendo esa constante y yo ya fui explorando cosas de mi inconsciente, fruto de ellos que me divorcié, por ejemplo. Entonces me salió muy bien. Este es un comentario aparte, para lo que estamos acá es para entender cómo se desarrolla lógicamente el esquema. Se plantea una idea principal, que es la que va a englobar todo. Después nos planteamos qué vamos a decir de esa idea principal, qué aspectos vamos a desarrollar, esas son nuestras ideas secundarias. Y luego de cada idea secundaria vamos concretando lo que vamos a decir. Y esas son las ideas derivadas. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, ahora con palitos y piedrecitas. Para su proyecto de integración, ¿qué van a hacer? Ustedes hicieron 4 lecturas. De esas 4 lecturas, en las primeras 2 hicieron resumen y en las segundas hicieron reseñas. Ustedes van a repasar esos resúmenes y esas reseñas. Y ya como bien lo decía Sandra, se van a dar cuenta, porque si son listos, se van a dar cuenta de que algunas lecturas las hicieron malas. Entonces leen nuevamente, subrayan nuevamente y mejoran su resumen, mejoran su reseña o lo que sea. O cambian su lectura en el mejor de los casos. Lo importante es que de esas 4 lecturas, ustedes van a obtener su lluvia de ideas. Es decir, de los apuntes digan de la primera lectura esto, de la segunda lectura esto y esto, de la tercera lectura esto, esto y esto, y la cuarta lectura esto. Y con eso ya van a armar una lluvia de ideas. Luego van a construir su lluvia de ideas y de ahí van a sacar la idea principal. ¿Alguien está levantando la mano? Por favor, Simeón. Buenas noches, Lick. Y nuestro tema tenemos que sacar sobre el libro, los 3 libros.
sobre sus 4 lecturas, las 4 lecturas que usted realizó en el proyecto de integración 1. Bueno, ahí agarramos el tema entonces. Ajá, de ahí agarran el tema. Va, muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, entonces aquí, como ahí, Simeón, sus 4 lecturas, y de esas 4 lecturas usted va a hacer una lluvia de ideas, y de esa lluvia de ideas ya usted va a decidir entonces qué nombre le pone al muchachito. Yo en este caso, al relacionar todas, digo, bueno, aquí estoy hablando acerca de educación para el feminismo. Luego ya, como le explicaba Fernando, va buscando qué relaciones puede haber entre unas y otras ideas de la lluvia, que sí va a encontrar sus ideas secundarias. Y las ideas derivadas normalmente les van a tomar de la misma lluvia de ideas. ¿Estamos? Y así van a tener un esquema gráfico en donde sus ideas principales, secundarias y derivadas van a estar perfectamente organizadas. Y así ya ustedes van a decir, bueno, ya tengo mi primer croquis, como decir, los planos en arquitectura. Pero este plano del esquema es todavía un plano que no ha sido registrado, por decirlo así, en la municipalidad, sino que el arquitecto lo fue haciendo así con su mano para que nosotros como clientes le diéramos el visto bueno. Una vez hecho esto, ya pasa a la siguiente fase. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio, por favor, vengan tempranito porque mañana vamos a hacer un ejercicio en los primeros 10 minutos. Tienen que estar pilas, o si lo pueden hacer desde ya y mañana ya solo lo suben, lo medio corrigen si pueden. Porque mañana voy a abrir, voy a generar en Classroom la tarea. Les voy a dar 10 minutos y ustedes en esos 10 minutos suben su tarea. Y después ya continuamos con la clase. Aquí está, se las voy a publicar de una vez hoy para que mañana, a partir de los 10 minutos, yo cierre la recepción. Entonces, ahí está. El proyecto de integración 3 lo vamos a empezar así. Ustedes me lo van a mandar en una página. Van a dividir una hoja tamaño carta en 2, o si es Word, si lo están trabajando en computadora, pues más o menos calculan que sea la mitad de su primera página, y ahí van a anotar su lluvia de ideas, siempre relacionada con sus lecturas. Luego en la segunda mitad van a hacer su esquema. Van a hacer eso, si lo hacen a mano, pues le toman una foto y esa mandan. Y si lo hacen en Word, pues lo convierten en PDF y ese. Pasen bonita noche. Nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.